CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a una nueva emisión acá en la 89.1 frecuencia modulada para todo Costa Rica y por medio de las plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, tanto en Facebook como en TikTok en el caso de la personal. Y por supuesto también recordarles que como todos los programas, son colocados en el canal de YouTube al finalizar la emisión. Ya tenemos 531 programas con el del día de hoy disponibles para que ustedes puedan valorar, tomar nota y volver a escuchar a los especialistas que muy gentilmente aceptan estar en el programa para poder dar su opinión, sus balances, sus consejos, sus ideas de cómo hacer de Costa Rica la mejor versión de este país para nosotros vivir, pero más allá de eso, para poder heredarla a nuestros hijos y nietos, que es la comisión que esta Fundación Red Democrática tiene como baluarte para poder seguir impulsando una idea que no nos vamos a cansar de dar. Estamos en un país que es siempre perfectible. Tenemos que buscarlo un día a la vez y para eso nuestros amigos especialistas están siempre a la orden para poder dar su visión de cómo está Costa Rica desde la perspectiva y desde la trinchera en la cual se encuentran. El día de hoy tenemos a Shirley Calvo, ella es de Canatur, la directora ejecutiva, está con nosotros porque queremos evaluar a ciencia cierta ¿cómo está el turismo en Costa Rica? Se dicen muchas cosas, que el turismo ha venido a la baja, otros dicen que está en recuperación, otros dicen que Liberia necesita el aeropuerto mayor capacidad para recibir turistas, otros dicen que la seguridad nos está afectando, otros dicen que el tipo de cambio nos está cercenando el mayor eje productivo universalmente abierto que tiene el país, que es el turismo. De eso y muchas otras cosas más vamos a estar hablando hoy con doña Shirley, a quien le damos la muy cordial bienvenida a este programa Red Democrática. Doña Shirley, bienvenida. Muchas gracias, don Jonathan, y a todos los escuchas de Red Democrática, un gran saludo y muy contenta, complacida de poder acompañarlos este rato en la mañana para hablar de turismo. Nosotros más todavía, doña Shirley, porque hay mucho que tratar para poder generar una idea real de cómo está el turismo en Costa Rica. Hace unas décadas para acá, el turismo es básicamente el factor productivo más universalizante a nivel de ingresos. Es un encadenamiento productivo muy grande que empieza y la gente lo que ve es el turista en la playa. Pero de ahí para atrás, para poder que ese turista esté en la playa, es un encadenamiento muy grande. ¿Cuál es la realidad del turismo que estamos teniendo el día de hoy? Bueno, tomando sus palabras de inicio en el programa, yo diría que todo lo que dijo es cierto, de lo que dicen las personas, ¿verdad? De que si una cosa afecta, si la otra, todo esa combinación, ese cóctel de retos que usted señaló al inicio, los estamos viviendo en el sector. Sin embargo, nosotros no caemos en la desesperación de creer que esto es una situación permanente, sino que en turismo hemos aprendido a ver de manera transitoria todo este tipo de fluctuaciones en eventos estructurales, nacionales y de impacto mundial que hacen que el turismo sea una actividad bastante sensible, bastante vulnerable a ese tipo de impactos, digamos, nacionales e internacionales. Y para contextualizar un poco el tema de la actividad turística, sí, efectivamente el turismo hoy por hoy es la segunda actividad económica más importante del país, generadora de ingresos por detrás de la industria médica, pero si entramos a establecer diferencias, y no son críticas, es solamente de que hay condiciones diferentes en estas dos actividades económicas, la actividad de la industria médica está muy concentrada en algunas regiones del país y con perfiles profesionales muy específicos. El turismo es mucho más universal,
es mucho más transversal, lo tenemos en cada una de nuestras comunidades, particularmente asentado en zonas rurales y costeras, que además coinciden con las regiones más vulnerables y en términos sociales de nuestro país. Entonces vemos cómo es una actividad dinamizadora que puede ser capaz, porque lo ha demostrado, de generar empleo decente e ingresos para las personas de regiones vulnerables. Y además, con un encadenamiento que usted lo decía, el INAH hizo hace unos años una investigación muy interesante en donde estableció cerca de 22 subactividades económicas asociadas a la actividad principal de turismo. Y aquí estamos hablando del pescador, del agricultor, del bailarín, del cantante, del artesano, todas esas actividades que de alguna manera son proveedores de algún servicio necesario para la cadena para producir un servicio turístico, y eso pues no solo lo hace muy virtuoso, sino que lo hace muy vulnerable también, porque si algo en esa cadena falla o si se empieza a generar una afectación en alguno de esos eslabones, pues tiene un efecto en cadena. Pero el sector turístico además nos sigue dando sorpresas, y por eso es que yo soy una enamorada de este sector. Es un sector que emplea hoy por hoy mayoritariamente a mujeres, más mujeres que hombres, y esto fue algo muy curioso que sucedió después de la pandemia. Antes de la pandemia estábamos en una proporción no del 50-50 en términos de empleo, un poquito más de hombres que mujeres, pero después de la pandemia tenemos cerca de 186,000 empleos directos en el sector y podemos llegar a unos 600,000, 700,000 de manera indirecta por todos estos encadenamientos, claro. Pero cerca de 96,000 mujeres están empleadas en el sector turístico. Entonces, eso además nos va diciendo que esta es una actividad que también puede aportarle a la sociedad costarricense oportunidades de empleo para mujeres, de emprendimiento para mujeres y de encadenamiento para mujeres. Entonces, también eso nos hace sentirnos muy orgullosos. Hemos generado cerca del 8% del PIB. Vamos a ver este año cómo nos va, pero normalmente nos mantenemos en ese margen, 5,000 millones de dólares. Cerca del 29% del empleo formal está asociado a actividades turísticas. Entonces, todo esto, que son un montón de datos, pero básicamente para contextualizar de que el sector turístico y la actividad turística se ha convertido en un baluarte para nuestro país y un espacio en donde requerimos de un apoyo constante, de una voluntad política, de políticas públicas claras, modernas, que nos vayan poniendo a Costa Rica en el centro de la vanguardia, como lo hemos estado durante tanto tiempo, y que ahora algunos retos en los que nos estamos enfrentando, Canatura ha tenido que levantar la voz porque hemos sentido de repente que no hemos estado entendiendo del todo el impacto de que la actividad turística que es tan vulnerable pierda tracción, pierda motor en nuestro país, porque la afectación se multiplica por miles de personas. Totalmente de acuerdo, doña Shirley, y también hay que ver el tema de cómo es que se está presentando el hoy alrededor del turismo. Ese hoy tiene índices de inseguridad complejos, tiene infraestructura limitada, tiene costos que nos hace ver como un país caro versus nuestros más inmediatos competidores, Colombia, Dominicana, México. El Salvador está intentando resurgir y sobre eso necesitamos tener mucho cuidado, pero también está el tema del tipo de cambio. Son 4 elementos que básicamente se podrían decir que es la línea sensible del turismo a hoy. Sí, en su momento, digamos, han habido varias cosas que han impactado al turismo. Bueno, claramente la pandemia que nos puso completamente en el suelo con temporada cero. En su momento también el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Hay que recordar que cerca del 65-70% de los turistas internacionales que vienen a Costa Rica vienen de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas externas impactan mucho, pero bueno, digamos a nivel nacional se ha mantenido como una gran estabilidad las condiciones para producir, las condiciones para trabajar. Pero ahora estamos ciertamente frente a una coyuntura en donde podríamos estar diciendo, bueno, y ya no lo decimos nosotros, ya esta semana nos sorprendió la OCDE con un informe en donde por primera vez
un órgano internacional, técnico, independiente, ya empieza a decirle a Costa Rica, ojo, vean el tema de seguridad que puede estar impactando ¿qué? Ya no solo la vida y la tranquilidad de los costarricenses, que es lo primero y más importante, pero que está afectando la competitividad del país para efectos de atracción de inversiones, pero particularmente para el turismo, porque claramente el turismo y la seguridad son un binomio que no se pueden separar. Nadie en su sano juicio alrededor del mundo va a tomar una decisión consciente de invertir sus recursos, su tiempo y su seguridad para ir a visitar un país que no le asegure condiciones mínimas para poder disfrutar de sus vacaciones tranquilo de manera segura. Entonces, además Costa Rica se ha distinguido a nivel internacional como un paraíso de paz, que fue capaz de abolir el ejército, de invertir en educación, de tener una estabilidad social y política en el país que ha sido un atractivo turístico. Es que aunque no solo la belleza natural, escénica y los perezosos bonitos y las dantas en Corcovado, no, este ha sido una cultura de paz que ha sido un atractivo turístico y por primera vez ya nos lo están señalando. Sin embargo, digamos, estamos en un momento donde tomando las decisiones correctas es absolutamente reversible todo para mejorar las condiciones de competitividad. Uno, porque llevamos un camino andado muy amplio respecto de nuestros competidores, que nuestros competidores no necesariamente son solo nuestros vecinos. Nuestros vecinos, claro que sí, porque están a la par, pero nuestros verdaderos competidores a nivel de producto turístico, si comparamos de tú a tú Costa Rica, hay que compararnos con Tailandia, hay que compararnos con Japón, hay que compararnos con esos países, y no porque queramos, ¿verdad? Es porque ciertamente es producto del estudio del perfil del turista que viene a Costa Rica, que ahora está decidiendo ir a esos lugares por factores de costo. Costa Rica nunca ha sido un país barato, ni para vivir, que lo digamos los costarricenses, pero tampoco para producir. Y ahora, digamos, se han incorporado elementos que nos han hecho más caros para las aerolíneas, para los turistas, para agencias mayoristas, y entonces por eso es que estamos viendo un desplazamiento de la demanda turística hacia otros destinos. ¿Y por qué somos tan caros? Podríamos decir, bueno, seguro porque los empresarios se llenan las bolsas y nada más. No, es que cualquiera que sea empresario en este país, y no de turismo, de cualquier actividad económica, sabrá que tenemos uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica, cosa que está muy bien, eso es una conquista social, es una conquista laboral, pero lo cierto es que es un rubro bastante pesado en la estructura de costos. Tenemos creo que es la segunda electricidad más cara de Latinoamérica y la tercera gasolina más cara de Latinoamérica. Y eso lo que nos dice es que para competir en Latinoamérica, si nos queremos quedar aquí en el continente, en el barrio, entonces nos pone frente a un México, frente a un Colombia, frente a una República Dominicana, que por el contrario están tomando decisiones. Recientemente vimos en Colombia que el gobierno está bajándole el IVA a los servicios turísticos. Mientras que aquí, en tiempos de pandemia, empezamos a incorporarle el IVA a los servicios turísticos, y usted lo sabrá bien, que aunque se hizo un esfuerzo en la anterior Asamblea Legislativa para detener la incorporación del IVA en los servicios turísticos, ya fue un momento inevitable en el que ya se tuvo que incorporar de manera escalonada. Entonces, mientras los países competidores estaban generando incentivos para la recuperación económica de la actividad turística en sus países, aquí estábamos incorporándole el IVA, además de los elementos que ya le comenté, que tenemos la electricidad, el combustible y los salarios mínimos, y además el tipo de cambio. Que eso es una política monetaria del Banco Central que, aunque digamos hemos diferido pública y privadamente con don Roger, que pues atento nos recibe cada vez que le pedimos una cita, pero que no ha habido punto de entendimiento para tomar decisiones y para impactar el tema del tipo de cambio. Eso es un costo altísimo, porque ciertamente estamos recibiendo más turistas que en pandemia y antes de pandemia, que nos cuesta más caro producir los servicios para atenderlos y recibimos menos ingresos por el diferencial cambiario, porque todos nuestros costos están en colones y lo que recibimos son dólares. Entonces, esa combinación está siendo muy difícil de poder ser administrada por las empresas, y en esta temporada baja, que ya nosotros lo habíamos venido advirtiendo, la temporada baja va a ser durísima. Es probable que veamos
en las próximas semanas, personas reduciendo jornadas laborales, reduciendo su personal, con complicaciones para hacerle frente a sus obligaciones en los bancos. Y por eso es que es tan importante que en un país se priorice a nivel político, a todo nivel, no estoy hablando solo del gobierno central, a nivel de las municipalidades, a nivel del poder legislativo, la actividad turística para poder tener contenciones, esa mitigación de riesgos, y nosotros tenemos más de 18 meses de estar insistiendo en que la actividad turística requiere de un apoyo, requiere, si no va a ser por el lado del tipo de cambio y las tasas de interés, entonces algunos incentivos, como en algún momento se hizo en la Asamblea Legislativa anterior con el tema de los fines de semana largos, que fueron decisiones políticas rápidas que impactaron de inmediato el tema de la demanda y que le generaron beneficios a los empresarios turísticos y a los turistas nacionales, ¿verdad? Con esas pequeñas mini vacaciones. Bueno, decisiones como esas son las que no hemos visto recientemente y que nos están haciendo de verdad complicada el entorno y digamos la situación en este momento, y sin dejar de lado lo que está sucediendo en el mundo. Países muy agresivos, competidores muy agresivos, una baja en la demanda europea, que se nos ha caído la visitación europea, y también el impacto de la política de aranceles de la administración Trump, que ha generado incertidumbre en los estadounidenses. Entonces lo primero que hacen es, no vamos a viajar o vamos a viajar aquí internamente. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que estar con muchos ojos viendo lo que pasa afuera, lo que pasa adentro, y si hablamos de la infraestructura, y menos con los aguaceros de estos días, particularmente el aguacero de ayer, y los que vienen ya ahora en temporada de lluvias, podría deteriorar más otro factor que es determinante para la competitividad del turismo, que es una infraestructura de calidad, que le haga sentido al turista. Bueno, ok, vamos a ir a Costa Rica y Costa Rica es caro, pero la percepción de seguridad y del valor por lo que estoy pagando tiene que mantenerse, porque eso es lo que nos ha permitido competir esos niveles. Pero si yo turista vengo a Costa Rica sabiendo que es caro, pero me lo encuentro más caro que antes, y además ya no me siento tan seguro, y además las carreteras son un desastre, y en el aeropuerto duré 3 horas para salir, y no encontré espacio en un parque nacional porque se vendieron todas las entradas, porque no hay más capacidad de carga, podríamos estar frente a un deterioro de competitividad, y darle vuelta a eso en términos de mercadeo, digamos, tomará su tiempo y sus recursos también para invertir. ¿No se sienten entonces acompañados el sector y el ecosistema turístico desde el micro hasta el gran inversor de la política pública, llámese, como bien lo decías, escala nacional o escala legislativa o escala municipal? ¿No se sienten acompañados ahorita? Vamos a ver, lo que sentimos es que no hay una priorización, porque, digamos, hay esfuerzos, sí, porque tenemos que reconocerlos. El ICT es uno que hace esfuerzos dentro de su marco de acción. Consideramos que podrían en algunos temas acompañarnos un poco más, pero digamos en lo que tiene que ver con mercadeo del país hacen una labor extraordinaria, pero o sea, de premio internacional. Ahorita está en la OCDE todo el dispositivo. Así es, y hay una misión en Canadá, porque entonces los canadienses con las restricciones de la administración Trump ya no quieren viajar a Estados Unidos, entonces salió una misión para Canadá desde Costa Rica para decirle a los canadienses en Costa Rica son bienvenidos, vénganse para acá. O sea, ese tipo de acciones y una reacción muy rápida del ICT son extraordinarias, y además el ICT, por ejemplo, está construyendo 3 delegaciones policiales en destinos turísticos, Tamarindo, que ya está lista, Santa Teresa, Cahuita, Puerto Viejo. Entonces, digamos, sí, hay un acompañamiento en temas puntuales, pero en los temas más estructurales, veamos el tema de infraestructura, los ingresos, las rutas que llevan a los destinos turísticos. El país, en términos de turismo, lo tenemos distribuido en 33 centros de desarrollo turístico. Ni son provincias, ni son cantones, ni son distritos, son centros de desarrollo turístico. Y entonces le hemos venido diciendo a las diferentes instituciones, hagamos un plan de intervención de los 33 centros de desarrollo. Prioricemos los primeros, los que requieran infraestructura, seguridad y, qué sé yo, zona marítimo terrestre, que es un tema muy sensible en temas de turismo. Pero prioricemos con esa visión. No,
la priorización es porque la ruta 1, entonces que se pega, entonces que la ruta 21 no está en la ruta 1, entonces no podemos intervenirla. Entonces, esa lógica, ¿verdad?, de tratamiento, cada institución, de acuerdo a su administración o su forma de administración del país, hace que las intervenciones no sean integrales. Y por eso es que ahí también en las municipalidades nosotros estamos haciendo una labor a partir del Índice de Progreso Social Turístico, que es un instrumento que todos deberíamos de conocer, que es un instrumento en asocio con el INCAE, que lo que mide es el beneficio social de la actividad turística en los lugares en donde son comunidades anfitrionas. Entonces, en esos, en donde estamos bien, sacar buenas prácticas, y en los cantones en donde no estamos bien, identificar cuáles son esos retos. Pero es un trabajo de todos los días, es un trabajo de un nuevo paradigma de trabajo a nivel interinstitucional. Nosotros desde Canatur planteamos un instrumento que nos hubiese permitido hacer toda esa coordinación y esa priorización, que es el Consejo de Competitividad Turística. Eso lo planteamos desde la administración anterior, costó convencer al Poder Ejecutivo de su momento, pero se emitió el decreto de creación, nunca se convocó. Llegó este gobierno, lo planteamos, tampoco se convocó porque nos dijeron, no, mira, hay un Consejo de Competitividad aquí y está el ICT que puede ayudar por allá, y bueno, para un lado y para el otro, y no se constituyó. Pero yo, digamos, en lo particular, como directora ejecutiva, creo que ese sería un foro muy importante, porque lo presidiría el presidente o alguno de sus vicepresidentes, y tendría como eje central al Instituto Costarricense de Turismo, pero sentados en la misma mesa, el de la IA, el del IFAM, el del MOP, el del CETAC, el de el INA, ¿verdad? Todas las instituciones que tienen que ver con diferentes temas, y ahí se podrían priorizar esos 33 centros de desarrollo y decir, bueno, miren, en el Centro de Desarrollo de Fortuna, lo que requerimos es capacitar a 1,000 personas. Bueno, INA, váyase para allá y se organiza. No, bueno, miren, el Centro de Desarrollo de Pérez Celedón, lo que requerimos es una intervención X. Ese tipo de integraciones serían muy buenas. Nosotros los hemos propuesto porque tampoco nos hemos quedado cruzados de brazos de decir, articulen, pónganse de acuerdo, vengan a visitarnos. No, hemos hecho propuestas, pero lamentablemente ahí es en donde no sentimos ese entendimiento, por no decir acompañamiento, porque acompañamiento hemos tenido en temas puntuales, pero ese entendimiento de que la priorización de la actividad turística requiere de instrumentos, digamos, extraordinarios y de acciones extraordinarias para poder mantener el equilibrio que se requiere, porque además es que todo Costa Rica es un destino turístico. Si estuviésemos hablando de otro país en donde los enclaves turísticos están en una o dos regiones del país, entonces de repente podría ser más sencillo, aunque el turismo nada es sencillo, pero nosotros, como tenemos que ver todo el país y además no solo el país, es también la zona marítimo terrestre, son los mares, es mucha administración de los espacios turísticos, y por eso es que creemos que un instrumento como este sería muy bien. Vamos a seguir insistiendo, y mientras no lo tengamos, vamos a seguir trabajando de manera individual con las instituciones. ¿Será acaso que se da por sentado que el turismo siempre va a tener ese flujo de crecimiento, esa cercanía de que Costa Rica siempre va a lucir internacionalmente y van a llegar los turistas porque somos nosotros y no pueden ir a ningún otro lado? ¿Será que dan por sentado el éxito del turismo? Sí, yo creo que a todo nivel, porque hasta los empresarios hemos estado en esa reflexión, y es una reflexión que la está liderando el Centro de Estudios para el Turismo, el CET, que es otro instrumento que desde el sector privado hemos creado, que es como una especie de think tank, ¿verdad?, para generación de pensamiento, de investigación, de datos para el sector turístico, más allá de lo que hace el ICT desde el punto de vista de institución pública. Y esa reflexión la hemos tenido porque yo creo que todos, y utilizando las palabras de nuestro presidente Martí Jiménez, puede ser que nos hayamos dormido en los laureles de la confianza y el confort que nos da durante 30 años haber consolidado una imagen turística tan sólida, que al día de hoy se mantiene, pero ya está dando muestras de vulnerabilidades. Entonces sí, yo creo que a nivel del sector público y de alguna manera de los empresarios, aunque reaccionamos más rápido, sí hemos estado como viviendo de la renta, ¿verdad? De
del buen desempeño internacional, pero cuando ya empiezan medios de comunicación internacionales a decir, ¿qué está pasando en Costa Rica? La seguridad, aquí sucedió esto y tal, y que ya empiezan a cuestionarnos por ahí. O cuando se nos cuestiona el tema de competitividad. Ya es hora, ¿verdad?, de poner las barbas en remojo y empezar a abrir discusiones que antes no se habían tenido, porque lo cierto es que nos acostumbramos a crecer. Costa Rica durante años, décadas, el sector, la actividad turística creció por encima de todas las otras actividades económicas. Antes de pandemia estábamos creciendo a un ritmo de un 5, un 7%, mientras el país crecía un 4%. Entonces eso eran miles de turistas todos los años y todos los años batíamos récords hasta la pandemia y a partir de ahí se reseteó, ¿verdad?, la máquina, pero aprovechamos coyunturas como el producto turístico que tenía Costa Rica, que coincidía mucho con las los nuevos gustos de los viajeros que querían lugares no masivos, distanciados, en contacto con la naturaleza, donde no se contagiaran de COVID, y por eso tuvimos una recuperación relativamente rápida respecto de otros países, pero ahora ya estamos, ya el COVID pasó atrás, ya la recuperación también pasó atrás, ya todas las medidas que el gobierno y la Asamblea Legislativa habían implementado para apoyar al sector productivo para recuperarse, ya se terminaron, ya no hay prórrogas en los bancos, ya no hay rebaja en la base mínima contributiva de la caja para las empresas, ya todas esas medidas no están vigentes, entonces ahora sí, juéguensela. Y en ese momento, con este tipo de deterioros de los que hemos venido conversando, creemos que ya no es opción vivir de la renta, ya es opción tomar decisiones hacia lo que viene. Y usted podría preguntar, me imagino que es la pregunta que sigue, bueno, ¿y qué hacer? Bueno, ahí con el ICT estamos trabajando, en acciones inmediatas como esta, de la misión que salió para Canadá y para ir y buscar la posibilidad de que canadienses vean en Costa Rica ese lugar de vacaciones si no están viendo Estados Unidos. Esa reacción rápida, abrir nuevos mercados es indispensable. Ahí está el mercado brasileño que se abrió el año pasado, ya tenemos un vuelo directo a Brasil, entonces, bueno, estimular ese mercado e ir a buscar otros mercados. Hemos escuchado al ministro don William hablando de los países escandinavos, ¿verdad? Que su interés de visitación coincide mucho con Costa Rica y el resto de Latinoamérica, que creemos que hay una oportunidad en el barrio de poder estimular visitaciones porque Colombia ha reaccionado muy bien, ahí va Brasil, México también. Entonces la diversificación de mercados es necesaria. Ir a negociar con líneas aéreas, vuelos directos, porque entre más directo sea el viaje, claro, el turista se siente más cómodo. Entonces, bueno, por ahí creo que están hablando con algunas aerolíneas italianas para poder tener vuelos directos y también diversificar los productos turísticos, que eso sí nos toca a nosotros, al sector privado, poder crear nuevas experiencias, poder incorporar actividades adicionales, porque eso es una cosa que nosotros hemos sido muy exitosos. Uno de los pilares del modelo de desarrollo turístico en Costa Rica es la innovación, y eso es algo que nos ha caracterizado a los ticos en todo lo que hacemos, pero particularmente en turismo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, por el índice de revisitación que tenemos en el país. Costa Rica se ha mantenido en el top 5, top 3 de los países a nivel mundial que tiene una mayor revisitación. Los turistas vienen hasta 6.7 veces a Costa Rica a lo largo de su vida. Y de cada 10, 4 nos revisita esa cantidad de veces. Entonces, si un turista está decidiendo venir a Costa Rica hasta 7 veces en su vida, no es porque viene a ver el mismo volcán Arenal, puede ser que sí, porque le gusta mucho, pero es porque encuentra cosas nuevas que hacer. Entonces, en esa fórmula de diversificar productos y diversificar mercados, creemos que podríamos paliar un poco la baja en la visitación, pero los temas estructurales internos, ahí sí que nadie nos puede ayudar, ahí no puede ser ni aerolíneas, ni turistas, de otro lado no, ahí lo que tenemos que seguir buscando es el entendimiento con las autoridades nacionales y locales para que podamos priorizar la actividad turística en todo el país. De hecho, más allá de qué se iba a hacer, que les pusiste muy bien, ir a Canadá, Italia y demás, el tema de la experiencia era lo que me inquietaba,
y lo describí muy bien. Costa Rica siempre innova, siempre estamos buscando cómo hacer la mejor versión de lo que ya fue bueno y a partir de ahí generar la oportunidad de crecimiento y de encadenar regiones. Y este índice que ustedes desarrollan y le dan cuidado, lo cuidan a diario, genera expectativas de cómo conectar La Fortuna con Monteverde, cómo conectar una zona con la otra y hacer circuitos turísticos que permitan mayor durabilidad de la estancia del turista en Costa Rica, que de por sí ya es importante. Así es, los turistas vienen y se quedan en Costa Rica 12, 13, en algunos casos, algunos segmentos muy particulares hasta 14 días. Y eso, de nuevo, para un país tan pequeño, es algo que en el mundo nos dicen, pero ¿cómo hacen ustedes en un país tan pequeño que logren retener? Porque digo, en Europa, en donde se pueden pasar de país a país de una manera tan fácil, pues tiene sentido que la vacación sea alta, pero en un país tan pequeño, ¿cómo lo hacen? Bueno, precisamente es por eso, porque hay mucho que ver, todo está relativamente cerca, las experiencias son muy diferentes, pero hay un factor que también lo hace, digamos, determinante, y es eh, la calidad del servicio, que es lo que los turistas traducen en el pura vida. El pura vida, al final, cuando el turista se va, lo que dice el pura vida es la gente de Costa Rica, cómo nos trataron, los buenos anfitriones que son, que me hablaron en mi idioma o al menos trataron, y que además son muy solidarios y las comunidades son muy inclusivas. Entonces, creo que esos factores de nuevo siguen siendo infaltables en el crecimiento turístico. Hay que seguir preparando, y ese es uno de los retos que tenemos, seguir preparando buenos anfitriones en nuestro sector. En tiempos de pandemia tuvimos una fuga masiva de personal en el sector, porque fue claramente con temporada cero, los guías de turismo, los trabajadores del turismo que han estado bien preparados en servicio al cliente, bilingües o con más de un tercero o un cuarto idioma, de qué iban a hacer, no tenían turistas. Entonces, se movieron a otras actividades económicas, y ese retorno no ha sido tan fácil y creemos que ya no va a ser posible en algunos casos. Entonces, tenemos un déficit de personal, sobre todo con las nuevas inversiones que se han venido anunciando para Costa Rica, particularmente en el sector de Guanacaste, que van a requerir de manera intensiva mucho personal preparado. Es uno de los retos que se lo hemos planteado al INA. Ahí también hay institutos o instituciones privadas de educación técnica, porque aquí no se trata de tener los máster y los ingenieros, que también son necesarios, pero son habilidades y competencias asociadas al tema de el servicio al cliente, de la hospitalidad, de la gastronomía, lo que se está requiriendo, y en el tanto sigamos invirtiendo en el capital humano del país, vamos a seguir preservando ese pura vida, que es la marca, que es la insignia de Costa Rica y que, digamos, es muy importante para poder sostener esa cantidad de días, porque de nuevo, vengo a un país, es caro, pero la relación calidad-producto está todavía bien. Pero me tratan mal, entonces no vuelvo. Vengo al país, sí, está caro, me cuesta movilizarme porque las presas son terribles, pero si me tratan bien, entonces digamos puedo compensar. Un factor determinante y de descarte, además de la seguridad, es el tema del trato, porque estamos de vacaciones. Lo que queremos, cualquier persona que se va a vacación, es descansar, disfrutar y que lo atiendan bien. Entonces, esos tres elementos son básicos y en los que al menos Canatur está trabajando. Nosotros trabajamos de la mano con el INA en estar apoyándolos en este tema. El INA requiere de mucho apoyo político también, porque hay que soltarle algunas amarras para que pueda responderle mejor a los sectores productivos. Bueno, usted que estuvo ahí y que estudió el tema sabe, o sea, el potencial que tiene el INA, los recursos que tiene disponibles, porque es que no es un tema de que no tenga recursos para responder, es que recursos tienen y de sobra. El tema son esas amarras administrativas e institucionales y políticas que podrían hacer que tengamos personal hasta darnos abasto y hasta para exportar, pero en este momento ni siquiera para cubrir las necesidades de los empresarios lo tenemos, y eso son pequeñas cosas de nuevo que estamos requiriendo de trabajar. Y en temas de seguridad, que es el otro elemento, ¿verdad? No solamente la calidad en el servicio, sino también la seguridad. Reconocemos
en la Policía Turística, con doña Katia Chavarría, que es una extraordinaria funcionaria pública y que hace muchísimo más con lo que tiene, pero que requiere de mucho apoyo, y el Ministerio de Seguridad Pública, que también hace un esfuerzo, pero que requiere de mucho más apoyo, mucha más inversión, inteligencia, tecnología, estrategia, contención, certeza jurídica para muchas cosas. Creemos que hay decisiones que se han perdido en el tiempo, que son muy necesarias para que volvamos a recuperar los niveles del clima de seguridad en el país para nosotros los costarricenses, y que eso se traduce claramente en una sensación de tranquilidad también para los extranjeros. Shirley, cuando describes a la Policía Turística, Ministerio de Seguridad Pública y el INAH, a todo el ecosistema institucional, obviamente ustedes trabajan día a día con ellos y ven el esfuerzo que individual o colectiva o institucionalmente se puede llegar a hacer más o menos. Y todo habla de que las cosas se están intentando. La pregunta entonces, volvemos a lo que ya se ha comentado minutos atrás, la política pública se hace, pero no necesariamente enfocado en el bienestar del turismo, sino que el turismo es un beneficiario colateral de la política pública que se llega a hacer de una institución o de otra. Exactamente, así es. Podríamos identificarnos como un beneficiario colateral de decisiones que se toman, digamos, no priorizando el turismo. Y de nuevo, aquí tampoco es que nosotros digamos que somos más importantes que la agricultura o más importantes que las zonas francas, nada por el estilo. El tema es que la priorización requiere de una articulación muy particular para poder resolver cuellos de botella o necesidades inmediatas. Y esa articulación es la que no hemos tenido, y que ya le conté el tema del Consejo de Competitividad Turística, que ahí está en papel, pero que en la práctica no está funcionando. Pero vamos a ver, también es que tenemos otro vacío, que nosotros lo hemos identificado, y es que es la institucionalidad del turismo es muy dispersa. Y uno podría decir, bueno, pero ahí está el Ministerio del Turismo. El Ministerio del Turismo es un ministerio sin cartera. Lo que tiene detrás es el Instituto Costarricense de Turismo, que si uno se va a su ley orgánica, porque como funcionarios públicos no pueden hacer nada más que lo que les dice su ley orgánica, no es más que un instituto de promoción y de desarrollo del turismo. No es un ente rector, no controla, no regula, no sanciona. Entonces, por ejemplo, para ver temas de transporte turístico hay que ir al CTP. Para ver temas de turismo, de aventura, hay que ir al Ministerio de Salud. Y que todo el mundo dice, pero ¿cómo? El Ministerio de Salud es el rector en materia de turismo, de la regulación del turismo de aventura. Más que todo por un tema de los temas de seguridad ocupacional en las empresas y en la realización de actividades, pero es un sinsentido completo. Para ir al tema de agencias de viajes, bueno, la regulación de agencias de viajes, hay que ir al MEI, porque ahí es en donde está el tema de la regulación de agencias de viajes. Entonces, hay una dispersión en la regulación y en la atención también de las necesidades de los diferentes gremios, porque el turismo no es una actividad que se pueda regular desde una sola oficina, porque requiere, digamos, de una acción interinstitucional, pero es una acción o una potestad de coordinación interinstitucional que el ICT no la tiene dada por ley. Entonces, no tiene autoridad para ir y decirle al CTP, mire, los transportes turísticos, las licencias de los transportes turísticos que sean de esta forma, ¿no? Porque el ICT en una cosa y el CTP en la otra. Entonces, nosotros lo que hemos venido identificando es que carecemos de una política nacional de turismo, que no es el Plan Nacional de Desarrollo Turístico, que eso es el instrumento técnico del ICT que se construye junto con el sector privado, pero que esa es la hoja de ruta de las acciones de ICT. Ese es el Plan Nacional de Desarrollo Turístico. Pero una política nacional de turismo, que es esta, la que tira las luces largas, ¿verdad? ¿A dónde queremos estar en 10 años? ¿Cuál va a ser la capacidad de carga del país? ¿A dónde vamos a distribuir, dónde vamos a crear nuevos centros de desarrollo turístico para desahogar La Fortuna, para desahogar Monteverde, para desahogar Manuel Antonio, que están saturados? ¿A dónde vamos a distribuir esa demanda? Todas esas decisiones tienen que pasar por una política nacional de turismo que no existe. Entonces, sí, y aquí creo que espero no estar cometiendo una infidencia,
pero desde el Centro de Estudios para el Turismo, desde el CET, se está trabajando en una propuesta porque, digamos, intentos han habido en el pasado de políticas de incentivos, de reformas integrales o reformas parciales a la ley del ICT, pero todo parches, ¿verdad? Nada, digamos, que sea completamente estructural, y creemos que aportando una visión desde el sector privado de una política nacional de turismo que pueda ser complementada, alimentada por el sector público, podría ponernos, es como un freno, ¿verdad? Paremos, detengámonos, volvamos a ver qué es lo que hemos hecho, en dónde están, ¿verdad?, las piezas del carro, juntémosla y arranquemos nuevamente. Eso creemos que podría hacerse alrededor de una política nacional de turismo bien trabajada, bien consensuada, técnicamente dirigida, y esperamos que podamos, no sé si para lo que resta de esta administración, pero para la que viene podamos arrancar con mucha fuerza en poder encontrar el ambiente político para poder plantear. Hasta que no se dé ese paso, estamos a prueba de error, porque las diferentes instituciones toman sus acciones, pero no necesariamente tomando en consideración todo el ecosistema para un fin que es la luz larga. Y fíjese que este país es tan extraordinario que aún, y siendo así, tan cierto como usted lo dice, hemos sido exitosos. Ahora imagínese teniendo, ¿verdad?, un instrumento y todos los intereses alineados de una manera más organizada en donde podríamos estar. Pero sí, esto es un tema de un trabajo de todos los días digamos, las sesiones de junta directiva de Canatur, empezamos hablando de aerolíneas con el proyecto de vuelos baratos, y luego pasamos por cuando se estaba arreglando el puente del Tempisque, pero que entonces ahora es el de Tárcoles, y después hablamos de los cocodrilos, y luego hablamos de las estafas en empresas no formales de agencias de viajes, y cómo hacemos para regular el hospedaje no tradicional, y luego qué está pasando con las marinas y los cruceros. Entonces es un collage, por decirlo de alguna manera, de temas y de actividades que desde Canatur nosotros estamos procurando generar, ¿verdad?, la atención y el incentivo, pero ciertamente un ministerio rector, ¿verdad?, con todas las de ley, con todos los dientes, decimos nosotros, con una política pública clara que nos tire esas luces largas, y con un plan nacional de desarrollo turístico que nos diga en lo operativo cómo ir logrando que ese índice de progreso social turístico sea elevadísimo en los 33 centros de desarrollo. Es, digamos, como el escenario ideal que nosotros quisiéramos en el sector privado para poder enfrentar de mejor manera los retos que hoy por hoy tenemos. Cuando hablas de esa luz larga, de esa expectativa, de ese ideal, de esa aspiración, hay una contraparte que es: ¿y si no pasa, qué sucede? Si no llegase a lograr articularse o llegar a tener tierra fértil en el sector ejecutivo, en el legislativo, en lo que toca, en lo municipal, en lo que pertenece, esa política de no darse, ¿cuál sería la expectativa de sostenibilidad, de innovación y de crecimiento que pueda tener el sector turístico en el corto, mediano y largo plazo si todo sigue tal como está? Bueno, intentar tener una bola de cristal es un poco difícil en esto, pero de lo que hemos visto, de la experiencia y de las condiciones del país, lo podríamos, digamos, asemejar a esta metáfora. Nosotros hemos venido adelante en la carrera, en una maratón. Hemos ido adelante porque nos preparamos bien, porque tomamos decisiones extraordinarias, porque tenemos factores diferenciadores que nos han hecho ser un destino turístico único en el mundo, que nadie puede decir que tiene todos los elementos. Pueden tener uno, pueden tener playas muy bonitas, o pueden tener bosques, o pueden tener perezosos, pero la combinación del pura vida, un país sin ejército, un país pequeñito que se puede recorrer, esa combinación no la tiene nadie. Y vamos adelante. Hemos estado adelante durante mucho tiempo. A nivel del mundo, es que no es a nivel de la región de los vecinos, no, a nivel del mundo. Y se nos han ido acabando las fuerzas. No hemos venido caminando para atrás, pero se nos han ido acabando las fuerzas. ¿Y eso qué quiere decir? Que los otros se vienen, digamos, pegando mucho, están tomando decisiones porque no estamos solos, el mundo no se detiene a esperar de que, bueno, démosle chance a Costa Rica de que repiense y se vuelva a activar. No,
todos los países y todos los destinos turísticos van adelante. Los que ya eran competidores buscarán sacar ventaja, los que no son competidores querrán ponerse al lado de Costa Rica porque hemos sido un referente aspiracional para muchos países, particularmente de la región. A mí que me toca trabajar con mis homólogas directoras y directores ejecutivos de las cámaras de turismo de Centroamérica y República Dominicana, en mucho siempre nos están tomando en consulta, y Costa Rica, ¿cómo hicieron esto? Y Canatur, los empresarios, ¿cómo hicieron lo otro? Y están aprendiendo y lo están haciendo bien, y bien por ellos, porque me parece que si nosotros como Costa Rica le hemos enseñado a los países a incorporar la sostenibilidad como uno de sus pilares en el desarrollo turístico, pues qué bien, porque ahí le estamos ayudando al planeta, le estamos ayudando a las personas y a las comunidades, pero que no nos dejen atrás. Y ese es el gran reto que tenemos. Y entonces, sin poner un escenario fatalista de decir, no, ya, Costa Rica va a tener que dejar de tener líneas aéreas y que vengan turistas, porque ya aquí, ya el turismo ya se cerró. Jamás, porque me parece que lo han dado, da para mucho más y tenemos mucho potencial para hacer muchas cosas muy buenas. Además, hay un tejido empresarial, que ese es uno de los factores, no solo de éxito, sino de sostenibilidad. Porque una de las virtudes es que, a pesar de que los gobiernos cambian, los ministros cambian, las visiones políticas han cambiado, el sector privado se ha mantenido en una línea que le ha permitido a esos gobiernos montarse, ¿verdad?, sobre ese modelo de desarrollo turístico y ir avanzando en consecuencia. Entonces, teniendo esa certeza de que el sector turístico nos sentimos fortalecidos, nos sentimos en condiciones de poder seguir liderando la actividad turística en el país, necesitamos que se tome conciencia. Y de nuevo, lo que sucedió con la OCDE esta semana es una campanota de que, bueno, démonos cuenta de que nos están viendo de afuera, nos están evaluando y nos están diciendo cosas incómodas, ¿verdad? Porque es que como mínimo tiene que incomodarnos en el país a todo nivel, de que nos digan Costa Rica está perdiendo competitividad, Costa Rica está caro, Costa Rica podría la inseguridad empezar a impactar ese tipo de cosas, Costa Rica requiere estrategia, o sea, Costa Rica requiere educación, Costa Rica requiere mejorar infraestructura. Todas esas cosas que se lo vengan a decir uno de afuera es incómodo, pero bueno, si sí tiene que ser, que sea para poder tomar las decisiones. Pero yo creería que estamos en un momento en donde todo es reversible, todo es recuperable. Estamos a 8 meses de escoger un nuevo gobierno, un nuevo presidente, nuevos diputados. Y estamos obviamente en la antesala de todo el mundo diciendo, voy a recrear Costa Rica, voy a transformarlo, voy a llevarlo a Marte y lo voy a devolver, porque las promesas siempre están al orden del día, y más con más de 30 partidos que van a estar peleando la presidencia, o al menos aspirando a eso. ¿Cuál es la expectativa que ustedes pueden tener sobre las fórmulas políticas que están queriendo tocar la puerta para llegar a Zapote y llegar a Costa Moras? ¿Qué le piden ustedes a estos sectores políticos para que las cosas vayan en la línea de la aspiración y el ideal que están construyendo ustedes, por lo menos en el papel? Mire, no es tan complicado lo que nosotros pedimos. Lo que pedimos es que nos dejen trabajar, ¿verdad? Pedimos certeza jurídica, ¿verdad? Que las decisiones políticas no vengan a caminar sobre lo andado en certezas jurídicas que tenemos, que le dan seguridad a la inversión, que le dan seguridad a los turistas, a los trabajadores. Priorización política, o sea, que el turismo esté en el corazón de todas las decisiones políticas de un nuevo gobierno, de que desde el presidente de la República y sus vicepresidentes, todos los días y en todos los consejos de gobierno, uno de los puntos que no se borre de la agenda sea el turismo. ¿Qué más se puede hacer? No solo para recuperar, para apoyar, sino para mejorar la actividad turística, que sea un punto infaltable en la agenda del presidente y claramente de todo el Poder Ejecutivo, para que además coordinar con el Legislativo, para además coordinar también con el descentralizado con municipalidades, y eso, ¿verdad? Que haya un entendimiento correcto de lo que significa el sector turístico, y que cuando al sector turístico le va bien, a Costa Rica le va bien. Cuando al sector turístico le va mal a muchísimas personas en el país, que además no puede ser tan fácil, como lo dijo el vicepresidente Brunner, que ha sido algo que nosotros le hemos señalado, de que, bueno, si no le está funcionando el negocio, cambia de actividad. Como si el desarrollar un atractivo turístico
un hotel, tener personas contratadas, sea tan fácil de decirles, bueno, no, ya aquí mañana ya no va a haber un hotel, sino que vamos a llenar las habitaciones de De oficinas. sacos de café, o de sacos de café, porque va a ser un almacén. No, o sea, ese nivel de entendimiento de la importancia del turismo es el que nosotros no queremos que se vuelva a repetir con ese nivel de indolencia, con esa falta de sensibilidad y de empatía por la actividad turística, que se nos diga, bueno, si no le sirve, cambien de actividad, porque eso no es tan fácil. Y además, de nuevo, aquí hay otro valor que el sector turístico le aporta a Costa Rica. Hemos sido los guardianes de la naturaleza de nuestro país. O sea, en su momento, cuando hubo decisiones fuertes en Costa Rica para detener la tala de árboles y para empezar a establecer las zonas protegidas, eso pudo haber quedado ahí, pero se convirtió en un atractivo turístico para un aprovechamiento sostenible. Entonces, para la economía, para las personas, para la naturaleza, el sector turístico es fundamental. De nuevo, para generar empleo y para generar divisas, pero para proteger nuestro patrimonio natural, que también es uno de los grandes baluartes del país. Entonces, de lo que pediríamos en todos los partidos políticos, y de hecho, tal como lo hicimos en el anterior proceso de elección, lo vamos a hacer esta vez con un espacio de reflexión cuando todos los partidos políticos definan sus candidatos. Buscaremos el mecanismo de que podamos a todos no solo colocarles las prioridades del sector turístico, sino también conocer de ellos el pensamiento para saber, sobre todo de la persona y el partido político que vaya a ganar las elecciones, cuál va a ser su nivel de compromiso y vinculación con el sector y con las prioridades que nosotros estaríamos poniendo. Shirley, ya estamos llegando, faltan 3 minutos para concluir el programa. Y quisiera hacerte una pregunta, tal vez es compleja y tal vez me digas todas las anteriores, pero ¿qué priorizarían ustedes en la política pública para tener mayor bienestar hoy? ¿Tipo de cambio y mejor, más acorde a la necesidad? ¿Un sistema impositivo más consciente y de que las cosas tienen que potenciarse para poder generar y ampliar la base contributiva? ¿O la seguridad, que es en este momento el talón de Aquiles, según todos los estudios de opinión, para el costarricense promedio? Todas son importantes, pero Todas las vamos anteriores. a todas las anteriores, pero yo diría que, y aquí voy a hablar primero como costarricense y no como representante de empresarios turísticos, para que Costa Rica siga siendo un destino turístico atractivo, requiere de costarricenses que brindemos los servicios alegres, tranquilos, confiados, seguros, bien pagados, y eso pasa porque los costarricenses estemos bien. Y a mí me parece que la seguridad es hoy por hoy, o debería de ser hoy por hoy, la prioridad de absolutamente todas las decisiones que se toman todos los días en el país. Porque, de nuevo, primero como costarricense, porque pienso en mis compañeros colaboradores de la oficina cuando vienen para la oficina, los riesgos a los que están expuestos, a los guías de turismo, a los guardaparques, a la gente que viaja de madrugada para ir a trabajar a los hoteles, a la gente que está en los rentacars. O sea, todas esas personas necesitan tener la certeza de que pueden ir a trabajar en paz y que van a ir seguros. Y eso se refleja en un servicio al cliente de óptima calidad. Entonces yo diría que sin duda que hoy por hoy la prioridad tiene que ser seguridad. Yoli, muchísimas gracias por tanto detalle desde los 33 centros de desarrollo, la política que están generando esa luz larga desde el sector privado, haciendo lo que les toca, haciendo la tarea, y por el esfuerzo que día a día generan para poder desarrollar un fortalecimiento de el valor principal o uno de los valores principales, pero quizá el más democrático para ingresos que tiene Costa Rica, que es el turismo. Jonathan, muchas gracias por habernos brindado este espacio. Siempre estaremos atentos al llamado cuando quieran conocer más y de muchas cosas que están sucediendo en el país, y que podamos seguir teniendo espacios como este que nos permitan también a todas las personas que no saben que el turismo hace todo esto, poder enterarse. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes ahí en Canatur y gracias a todos los que han estado en sintonía en este programa. La idea es
dar conocimiento para que todos puedan generar una mejor concepción de lo que es Costa Rica. Mañana, 10 de la mañana, no se lo pierda, Red Democrática.